bateando su cara para que sepan, que se siente, que se enoje el presidente, que corra la sangre por su frente. Pateando su cara para que sepan, que se siente. ¡Cagüines callejeros! Gritando la paz neoliberal. Porque en tiempos de revuelta, la rebeldía florece violentamente en este norte semiárido, es que damos inicio a Cagüines callejeros. El 20 de octubre, en los momentos más fuertes de la represión estatal, salimos a la calle, en el puerto de Coquimbo, nos juntamos a palabrear, nos juntamos a reclamar, nos juntamos a conversar y abrimos un espacio que se ha mantenido durante todas estas semanas de revuelta y que hoy en día queremos compartir con ustedes para también compartir un espacio de análisis, un espacio de reflexión y un espacio de crítica a lo que es la sociedad neoliberal. En este primer capítulo lo que queremos es conversar, abrir el espacio de debate en torno a nuestra experiencia de haber sido criados, de haber sido criadas en una sociedad neoliberal que hoy en día está en un proceso de quiebre, de tensión, de transformación. Así que estamos acá, algunos y algunas de las viejas cagüineras de Coquimbo, y para empezar la conversa yo quería tirar como tema de conversación cómo ha sido nuestra experiencia de ser sujetes socializados en una sociedad neoliberal y también conversar un poquito de por qué somos parte de esta revuelta. Nata, comencemos. Yo creo que lo que ya hemos conversado entre todos es que lo que nos cruza o lo que articula como todas las opresiones que hemos vivido es el tema del reloj capitalista, como le hemos ido llamando, pues el tema de la valorización del tiempo y del dinero y como el estar constantemente bajo como una máquina de tiempo y el estar constantemente produciendo, incluso como en nuestros espacios en donde tratamos como de desligarnos un poco de ese reloj capitalista, igual terminamos como funcionando bajo esas mismas lógicas, pues. Entonces eso es lo que está como más incrustado en nuestros seres desde mi punto de vista, pues. El estar siempre tratando de ser productivos y funcionales, pues. Yo creo que es súper importante lo que dices tú, el tema de la producción, porque nosotras estamos entendiendo que el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, ya que cuando uno googlea qué es el neoliberalismo, te explica que es un modelo económico que se basa en la transnacionalización, en la apertura de mercado, en la privatización. Pero lo que ha ocurrido en Chile y está ocurriendo también en otras sociedades latinoamericanas es que el neoliberalismo opera como un modelo de sociedad y en ese sentido también lo podríamos entender como un proyecto civilizatorio y eso supone que el neoliberalismo, desde que se instala bajo el terror estatal de la dictadura y se consolida después con los gobiernos de la democracia, de la llamada democracia, lo que ha hecho es producir subjetividades neoliberales. Nosotros somos sujetes neoliberales que hemos sido criados para poder alimentar una dinámica completamente irracional de productividad. Producir, y donde todo puede ser transformado en mercancía. No solamente los bienes de la naturaleza son mercancía, sino que incluso nuestras emociones han sido moldeadas bajo la lógica de mercado. Entonces eso es como súper fuerte, así, de pensar que tenemos internalizado el neoliberalismo. Incluso yo lo veo bajo mi experiencia como en el criar, en la maternidad, esto de que el tiempo vale dinero. Porque desde un inicio, ya de lo cansador que es estar criando a otra persona, uno constantemente se niega el espacio de descansar, porque mientras estoy descansando yo pudiera haber estado haciendo otra cosa. Y esto también yo lo ligo a como esta doble explotación del empoderamiento femenino, que al final yo estoy criando, pero también debería estar haciendo otra cosa, para poder ser como este tipo de persona exitosa que se exige en estas sociedades neoliberales, porque de verdad que no se deja ni siquiera descansar ni disfrutar la maternidad como debe ser, y también darse esos espacios de descanso y de disfrute en comunidad. Porque también se cierran tanto estos espacios que uno está haciendo todas las cosas apuradas y se carga el peso de la crianza solo en una persona,
que tiende a ser la madre o a veces el padre, pero se carga solo en ese núcleo. Entonces, este reloj capitalista no va solo como en lo público, sino que también en lo privado tiene una fuerte carga. Claro, y además de que las madres terminan siendo las criadoras de la mano de obra que va a permitir que el modelo se reproduzca, y además sin la valoración que eso ha tenido históricamente en otros contextos. Pero ahí que hay una cosa que tú dijiste que creo que es como súper importante, que hablaste así como del tiempo del disfrute, y como que el espacio para disfrutar también acá ha sido transformado en mercancía. Entonces solamente terminamos disfrutando cosas que son funcionales al mercado, cosas que tienen valor de cambio, cosas que finalmente generan dinámicas de acumulación de capital. Como que se ha perdido ese espacio de comunidad en el cual uno podía disfrutar la conversa. Y yo creo que eso nos vincula con el nombre del programa y con el nombre de lo que fue la experiencia en la calle del Cahuiniat, porque le pusimos Cahuines Callejeros para reivindicar la genealogía de las viejas cahuineras de los barrios, de los pueblos, de nuestras poblaciones, que después de tomar once, en las tardecitas salían a la esquina o se sentaban así afuera de su casa y conversaban todo lo que pasaba en el día. Y se enteraban de la gente que entraba al barrio, con quién salía, el que consiguió trabajo, cómo le fue a la niña en la escuela, y como que lo público, cotidiano, se compartía en comunidad. Y el neoliberalismo, al instalar el principio de privatización y además con una lógica del terror, terminó encapsulando a esa señora detrás de un televisor, escuchando el monólogo que los noticiarios estaban dando, y dejó de compartir. Se establecieron después las políticas de seguridad ciudadana, se estableció toda esta idea de que el de al lado puede ser un potencial enemigo, y como que se privatizó a esa señora a partir de la instalación del neoliberalismo. Y la revuelta, lo que hizo las primeras semanas sobre todo, es que esa señora y las nietas de esa vieja cahuinera salimos a la calle a conversar, y las plazas, que eran espacios deshabitados, se volvieron a repoblar con palabras, con gritos y con todo eso. Entonces fue como un intentar subvertir la privatización de la palabra, la domesticación de la palabra, que creo que es como súper importante. Igual es rígido como pensarlo desde el mariconeo sudaca, porque muchas de nosotros hemos vivido esa violencia, esa represión sistemática sobre nuestros cuerpos en todos los aspectos de la vida, desde la casa, desde el hogar, desde ejercidos por las escuelas, por la familia heterosexual, por los movimientos sociales heterosexuales también que no permiten o que no tienen una apertura o un reconocimiento a otros cuerpos que no son heterosis y que poseemos potencial político revolucionario, pero tampoco es pedirle un espacio dentro de sus filas heteroaburridas. Me encantó, heteroaburrida. Y bueno, como ser criadas dentro del mariconeo sudaca en una sociedad neoliberal también es súper fuerte, porque se instala a través de la política de inclusión, exclusión, un estereotipo súper marcado en los medios de comunicación de cómo debe ser una marica, de cómo debe ser una torta, una persona no binaria trans, como, no sé, una subjetividad súper específica. Y lo primordial de esa subjetividad es que es blanca, delgada y consumidora, porque ese es el sujeto permitido LGBTI, el acrónimo colonial LGBTI. Es blanco, es consumidor, es joven, es delgado, es profesional. O sea, si vemos la oleada de visibilidad trans, la oleada de visibilidad LGBTI, los cuerpos que se visibilizan desde el poder son cuerpos blancos y delgados y sin vello, terriblemente estereotipados, higiénicos, profesionales. No sé, nos muestran a personas que tienen éxito en Hollywood como referentes, y nosotros acá en Latinoamérica peleando por que se frene la devastación de los territorios, porque ni siquiera podríamos reconocernos entre maricones si no hay territorio donde hacerlo, si no hay una materialidad. Y eso, como darnos cuenta e ir conversando de eso, que muchas veces desde los activismos LGBTI más liberales siempre se da esa conversación como de hay que reconocernos, hay que querernos, hay que amarnos, celebremos nuestra existencia, pero no se habla de que para poder celebrarnos y para poder reconocernos tiene que haber una materialidad. Tiene que haber un espacio donde poder hacerlo, y para que eso exista tiene que haber agua, por ejemplo. Y esas fundaciones, esas empresas de diversidad que sostienen esos discursos,
están asociadas con empresas que devastan los territorios, como Fundación Iguales asociada con Aguas Andinas. Entonces, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de varias cosas. A mí lo que me provoca, no sé si a ustedes, pero de ahí lo podemos comentar, como 3 ideas de lo que tú decías. Una idea es de que cuando nosotros pensamos en neoliberalismo como modelo económico, asumimos que genera mucha desigualdad. Yo creo que hay un consenso hoy en día de que el neoliberalismo ha producido mucha desigualdad, que estamos viviendo así como un imaginario de abundancia que hoy en día se cayó con lo que la revuelta generó y como que realmente se vio las condiciones de precariedad de la vida y precariedad de la subjetividad misma. Pero esa desigualdad también es posible porque el neoliberalismo ha fragmentado a la sociedad. El neoliberalismo como que desarticuló la noción de somos pueblos, ¿ya? Y generó lo que son las políticas de reconocimiento y las políticas de inclusión, y eso no viene desde la dictadura y el terror dictatorial, sino que viene de las estrategias de pacificación de los gobiernos democráticos. Fue la concertación y los gobiernos posteriores lo que implementaron las políticas de reconocimiento de las diversidades. Entonces se generaron formas de discriminación positiva que terminaron encapsulando y generando identidades como en camisa de fuerza. Entonces aparecen las mujeres como un sujeto aparte del orden del resto de lo social. Aparecen los adultos mayores, aparece la población LGTB, aparecen los indígenas, aparecen los niños. Entonces se generó una fragmentación de lo social que permite que esas identidades, que son además identidades que están así como muy estereotipadas, puedan generar nichos de negocios particulares, puedan generar estrategias de mercado y puedan generar formas de consumo diferenciado. Y eso es súper complejo porque pareciera ser que los discursos neoliberales lo que promueven es el reconocimiento, es la valoración de esa diferencia, pero lo hacen en función de lo que tú dijiste, y es que seamos consumidores. Entonces, el LGTB no le va a molestar al modelo siempre y cuando genere un nuevo espacio de negocio, y eso es como súper fuerte, y eso también tiene que ver con que nuestras propias identidades son criadas como mercancía, como algo que tiene que generar dinámicas de acumulación, y eso creo que es como súper fuerte. Y eso creo que ha generado en los últimos años desde el Estado estas como iniciativas de reconocer las diversidades sexuales, pero desde lo permitido, desde aquello que puede ser higienizado, y eso ha instalado un sentido común en la sociedad neoliberal, que las diversidades sexuales no tienen un componente político revolucionario. Sí, de hecho estaba pensando que como que estas mismas lógicas neoliberales de la diversidad son también tomadas por los movimientos sociales, por lo que decías tú, por ejemplo, esta idea de hacer como cabildos especiales para mujeres, cabildos especiales para niñas, cabildos especiales para diversidades. Lo que termina generando es que prácticamente como que no se articula todas las opresiones como dentro de un mismo sistema, sino que lo que hace es como fraccionar y decir como acá ustedes tienen problemas individuales y si los resuelven ya van a tener una vida feliz prácticamente. Y lo hemos visto caleta acá en la región, pues, esto de generar e ir fragmentando espacios individuales. Y también hemos visto mucho, que creo que es lo último que tú mencionaste, como al despolitizar estas identidades, se las domestica de tal manera que pueden entrar en negociación con los actores que sostienen el modelo, que es el mundo empresarial. O sea, nosotros, como para contarle a la gente que nos está viendo durante todos estos meses ya, hemos estado conversando mucho que en Chile el poder constituido, lo que sostiene el modelo neoliberal, no depende solamente de los aparatos políticos así tradicionales del Estado, sino que en Chile el poder constituido está sostenido por el mundo empresarial, y ese mundo empresarial permea todos los espacios de la vida. Entonces, cuando tú decías que la Fundación Iguales, que se supone que es un referente de reivindicación de derechos, aparece vinculada a empresas que son las que están generando la devastación de los territorios, es súper grave y es muy neoliberal. Imagínate utilizarlos ya como de cierta forma un espacio para blanquearse, o sea, mientras destruyo la tierra, genero espacios de reivindicación o genero espacios en los cuales se respeta una identidad, pero mientras tanto estoy saqueando el agua en los territorios. Es que es una política de identidad esencialista, o sea,
solamente se apela desde esas instituciones al resguardo de la identidad o de la sexualidad como una práctica, no se intenta subvertir el orden heterosexual, el régimen heterosexual que atraviesa todos los ámbitos de la vida, no solamente el deseo de la sexualidad individual, sino que la economía, en fin, todo lo social. Y también, o sea, en sus declaraciones de principio defienden, bueno, básicamente están dispuestos a negociar con cualquier tipo de gobierno. Es una posición totalmente tibia, cómoda para el poder, beneficiosa para el poder, y bueno, básicamente son el poder también. Y muy neoliberal. Y muy neoliberal. Igual siento que dentro de esta revuelta, una cosa de las que se ha logrado eso, porque dentro de la misma revuelta se revolvieron quizás estos mismos grupos que estaban como entre las mujeres, las niñas y todos estos grupos que se mencionaron anteriormente, se lograron quizá revolver un poco y articular, generar otros vínculos que antes, y quizás si no hubiera existido esta revuelta, hubiera sido mucho más difícil que se pudieran juntar y armar diferentes cosas y se juntan en espacios comunes, en las diferentes acciones que se están haciendo como para poder manifestarse en las plazas y diferentes espacios. Yo creo que la palabra que al menos a nosotras más nos gusta es la palabra revuelta, más que rebelión, más que quiebre social, es la palabra revuelta, porque se revolvió todo. Entonces, aquello que el neoliberalismo había fragmentado, se revolvió. La calle se revolvió, uno ve colores distintos en la calle, ve gente distinta en la calle, ve formas de habitar la ciudad que están revueltas. Y hay otra cosa que se revolvió, es que se revolvieron las emociones. Entonces, durante el día, nosotros estamos transitando permanentemente desde momentos de terror, de miedo, de pánico, momentos de alegría, momentos de esperanza, momentos de mucha rabia. Y eso, como es algo común, se está compartiendo, también permite que uno se conecte con emociones, porque lo que el neoliberalismo había como logrado era que te había adormecido de tal manera que nosotros ni sabíamos lo que sentíamos. La experiencia de la gente en el metro, donde la gente entra así, cierra los ojos y aunque los demás estén al lado, tú estás así como completamente en un paréntesis del mundo. O cuando uno camina por la calle y trata de no mirar a nadie, había como una soledad asociada a la individualización neoliberal que te había como aislado las emociones, te había bloqueado las emociones, y en esta revuelta todas esas emociones explotaron. Es como que no se permitía ninguna emoción que no fuera la felicidad, la alegría. Entonces, cada vez que se sentía algún tipo de emoción, además de calificarla como negativa, se hacía todo lo necesario para salir de ella y lograr de nuevo esta felicidad. Y igual, si no, te dan una pastilla. Te patologizaban. Pero igual dentro de estos espacios como se pueden quizá compartir ciertas emociones, y el estar juntos tanto rato igual ayuda a poder verbalizar las mismas emociones, y también como que darse cuenta que no es tan mal. O sea, por ejemplo, el sentirte triste al final no le sirve al sistema, porque quizás tú no vayas a funcionar tan rápido como lo quiere el sistema, pero darte cuenta que estas mismas emociones son, no sé si decirle normales, pero no sé, son como parte de un proceso, y que no es necesario, uno puede transitar por esa emoción y quedarse ahí un tiempo, no es algo malo, y el conversarlo también te permite que no venga esta persona y te diga anda al psicólogo, y al final te privatice todo lo que sentí, para que después este mismo psicólogo te mande a un psiquiatra que te va a decir tú tienes depresión, y eso no se habla. Sí, estaba pensando en esto de, no sé si han visto, pero han salido como muchas imágenes de esto de no era depresión, era capitalismo. Entonces estaba pensando como que además hay una baja de asistencia al psicólogo o de cita al psiquiatra y cosas así, pues, ¿cachai? Porque como recordando las experiencias que hemos tenido de los cagüines, a veces estábamos hablando como de un tema específico, como por ejemplo Catrillanca, y llegaban señoras como solo a desbordarse y a contarnos que tenían rabia, que estaban enojadas por X motivo, por X tema, y se generaba como todo un ambiente en donde todos empatizaban y en donde todos decían como, ¿sabéis que a mí también me pasa?
Entonces, eso igual es interesante y es interesante, pero a la vez hay que tener ojo, por ejemplo, como con estos estilos como formateados en los que se han visto envueltos este movimiento. Pues pienso, por ejemplo, en el tema de los cabildos. O sea, nosotros, por ejemplo, acá tenemos la experiencia de que si estamos contando a alguien, o sea, algo, perdón, nos escuchan, se nos empatiza, pero en estos formatos de cabildo no es así, pues. O sea, en estos formatos de cabildo te hacen 2 preguntas en cierta cantidad de tiempo y tenés que responderla y solo quedarte dentro de eso, pues entonces como que todo este potencial como del desborde de emociones, que yo lo veo como algo súper positivo porque como que recién se está colectivizando como el malestar, está igual enclaustrándose dentro de estas formas de cabildo, pues entonces eso también es peligroso. Sin embargo, como que también siento que tenemos como la experiencia del 2011, que el otro día también lo comentábamos, en donde sí había como mucha más confianza como en la institucionalidad, pues, y esta revuelta como que ha demostrado que la institucionalidad está cayendo, pues está cada vez como más delegitimada, como que las personas ya no confían tanto. De hecho, como que igual hay como cierto recelo a esto de los cabildos y las asambleas constituyentes, no solo en los sectores que se proclaman contra la asamblea constituyente. Incluso lo cierran igual a una consulta ciudadana, a ir y rayar, y con eso ya tú cumpliste tu papel de ciudadana. Yo creo que es como súper importante, y a lo mejor como para ir redondeando algunas ideas, de que cuando nosotros asumimos que estamos viviendo un momento de revuelta y que lo que se está revolviendo no es solamente el espacio de la calle y de lo público, sino que se está revolviendo la subjetividad y se están revolviendo como todas las emociones que a uno lo hacen humano, que eso es como súper importante reconocerse en eso. También estamos asumiendo que se está tensionando, que se está agrietando la paz neoliberal. Porque al desprivatizar la rabia, al hacer la rabia común, la transformas en un potencial de cambio, la transformas así como en la posibilidad de generar un orden social, de generar un algo distinto al modelo neoliberal. Y obviamente que eso es muy amenazante para el poder. Entonces yo creo que lo que hemos visto es de que acá hubo una revuelta, que la revuelta partió en un momento puntual que fue el tema de la evasión del metro, pero que ese momento es como la gota que rebalsó el vaso de décadas y décadas y décadas de acumulación de rabia, de acumulación de malestar, de acumulación de mucho rechazo a las condiciones inhumanas de vida en que el mercado no había instalado. Entonces el momento, me voy a lo mejor dispersar un poco, pero para nosotros es súper significativo pensar que el momento que inaugura la revuelta no fue el momento en que los chiques de los liceos en Santiago evaden el metro y no pagan y saltan el torniquete, sino que el momento que gatilló todo fue cuando ese estudiante lo que hace es levantar el torniquete y dejar que la señora, que el abuelo, que la persona que estaba atrás pasara primero, porque lo que hizo fue subvertir el metro cuadrado de su subjetividad neoliberal, fue pensarse en comunidad, y eso es una diferencia radical con las últimas movilizaciones que se habían vivido, que eran movilizaciones fragmentadas. El año 2006, por ejemplo, la revolución de los pingüinos, también fueron los secundarios, pero eran los secundarios, la secundaria, que lo que estaban haciendo era reivindicando un problema de ellos, que era un problema sectorial, que era un problema educacional. Después aparecieron los movimientos del 2011, que eran de carácter más universitario, que era la educación de calidad, pero para los estudiantes universitarios. Después apareció el movimiento feminista, donde también habían reivindicaciones que apelaban al orden social, pero era un movimiento de mujeres, y donde incluso lo que se entendía por mujer fue súper poco debatido al inicio. Esos debates se han abierto después, y a lo mejor lo único que yo creo que estaba teniendo una visión así como un poquito más amplia de crítica al modelo fuera de mi problema sectorial fueron los movimientos de defensa territorial, los movimientos así como muy inspirados en lo que estaba pasando en las rebeldías en Gualmapu, los movimientos por la defensa del agua, los movimientos que te vinculaban con un territorio y que no te instalaban en lo público desde una identidad de estudiante, identidad de trabajador, identidad LGTB, identidad de mujeres, sino que te vinculaban a la tierra, al territorio que uno habita. Y creo que la característica, como decía, de los movimientos anteriores
fue preocuparse de su metro cuadrado sectorial como eje. Cuando los cabros dejan pasar a la señora que está atrás, rompen eso, subvierten el metro cuadrado y eso generó un encadenamiento de solidaridades. Entonces la gente de regiones solidarizó, salieron primero los cabros chicos a la calle, las cabras chicas, después salieron las mamás preocupadas, después salieron las mamás que ya no estaban preocupadas, sino que salieron ellas a la calle también a cacerolear. Después ya no era solamente el caceroleo, después eran las marchas, después ya empezó la gente a ir con niños chicos, después tú veías abuelos, abuelas, y después todo se revolvió. Entonces la comunidad volvió a salir y ya no fueron marchas de estudiantes, ya no fueron marchas de mujeres, sino que fue una así oleadas de gente que salieron de su círculo donde estaban ahí jugando con el teléfono encerrado en la pieza y como que se apropiaron de lo público. Entonces creo que ese fue el momento de la revuelta, el recobrar ese lazo de solidaridad. Mi generación, y yo eso lo digo y creo que lo hemos comentado hartas veces, jamás yo pensé que iba a pasar. Nosotros veíamos con admiración lo que pasaba en sociedades latinoamericanas vecinas como Bolivia y jamás yo soñé que en Chile iba a haber una revuelta. Y eso fue como súper impactante. Sí, creo que todavía no logramos como digerir eso, como digerir la fuerza de esa revuelta. O sea, hay que, a lo mejor me alargué mucho, pero igual era como para compartir esa emoción de la sorpresa que fue, porque sabíamos que había rabia, sabíamos que esto tenía que explotar, pero como que habíamos perdido la fe en que todavía quedaba así como una semillita de solidaridad, más que de rebeldía. Es como que primero fue la solidaridad y después vino el brote de rebeldía. La rebeldía fue el brote de la semilla de solidaridad, que es como súper fuerte. Sí, estaba pensando igual en esto que hablábamos al principio del reloj capitalista y de cómo esta revuelta como propició como quizás no destruirlo, pero el detener el reloj capitalista. O sea, si veíamos mucha gente en las marchas, en las manifestaciones, en las protestas, era por lo general porque habían cerrado el lugar donde trabajaban, porque se habían ido a paro, porque los niños ya no estaban yendo a clases, porque estaban esto de los rescates en los liceos. Entonces, yo como no puedo hablar por mi generación, pero hasta para mí personalmente fue algo que quizás no nos esperábamos, o de esta forma, o con esta acción de evadir el metro, no imaginé que iba a tomar como todo el impulso que tiene ahora. De hecho, pensaba que no iban a ser tantos días, pero el potencial fue muy fuerte. Y es cierto también lo de llevar como el malestar subjetivo individual a un malestar subjetivo colectivo, porque en la sociedad neoliberal la farmacología y la industria y el manicomio químico es súper fuerte. O sea, la mayoría de las personas cuando tienen problemas, no sé, pues en la pega, o cuando tienen problemas en sus casas, o las dueñas de casa cuando se encuentran como sobrepasadas y sobrellevadas con la realidad que les tocó, van al psicólogo, el psicólogo las deriva al psiquiatra, el psiquiatra los medica y ahí nos quedamos. Pero esta vez no pasó así, pues no fuimos al psicólogo ni fuimos al psiquiatra, salimos a la calle. Mira, yo me voy a agarrar de lo que tú estás diciendo, que en el fondo es una crítica que ya uno la venía experimentando de hace rato, al modelo biomédico, Sí. a cómo te transforman así como en un objeto de intervención clínica que puede ser medicado para hacerlo más eficiente dentro de la gran máquina devoradora que es la máquina del capital, y cómo la instalación de ese modelo biomédico es posible porque te ha despojado de ciertos saberes, de ciertas prácticas, de ciertas tradiciones que tienen que ver con nuestros territorios. Nosotros hemos perdido la capacidad de conectarnos con los poderes curativos de nuestras propias plantas, de nuestros propios saberes que eran heredados de tradición en tradición, y creo que eso es como súper importante. Y en esta grieta que se abrió, en esta grieta que abrió la revuelta, esos saberes estaban volviendo a florecer. Nosotros hemos estado varias veces en la Plaza de la Resistencia, la que está acá frente al Hospital de Coquimbo, y donde se han dado varios talleres de plantas medicinales, de cómo la gente puede curarse en casa o puede curarse entre sus pares, aprovechando lo que la naturaleza te entrega.
Y eso se ha hecho frente a un hospital, que es como el icono del modelo biomédico. Sí, como que al menos lo que hemos visto acá es que deja como en evidencia que como que este tinte académico y profesional de los psicólogos y las psicólogas como que no tiene cabida en la revuelta, o sea, Hay que no, reinventarse. sí, pues no saben cómo accionar si no es como desde la parada o desde el ámbito del psicólogo experto que va a ir a decirle a alguien lo que tiene que hacer, pues no tienen cabida dentro de la revuelta. De hecho han demostrado como toda su, no quiero decir inoperancia, pero como toda su... Pero es inoperancia. Sí, lamentablemente. Han mostrado como que no se encontraban preparados para esto. Pues. De hecho, como que la mayoría de las veces cuando han querido aportar o ayudar desde alguna forma lo hacen a través como de talleres de intervenciones, talleres de cómo actuar en tiempos de crisis, ¿cachai? O terapias individuales gratuitas. Claro, terapias individuales gratuitas, pues, o sea, estando Cuando ahí... esto se está viviendo en colectivo. Estando ahí, la comunidad, el colectivo, estando ahí, miles de personas no saben cómo accionar desde la colectividad, sino siempre desde la individualidad y no formando parte de la comunidad, sino como un ente externo que viene a intervenir esto. Bueno, por eso mismo es que yo decía de que han aparecido saberes no alternativos, sino que saberes que estaban desde antes y que estaban siendo invisibilizados. Bueno, y toda esta crítica al modelo biomédico, ya, y el reconocer que la grieta permitió que empezaran a florecer saberes que estaban allí en resistencia, nos llevó a conocer gente, una amiga que se acercó uno de los días a los Cahuines y con la cual hemos compartido mucho aprendizaje en torno al poder curativo de las plantas, y que es una sección en la cual ella nos comparte ciertos conocimientos del poder curativo de las plantas, pero pensado en tiempos de revuelta. Entonces, de aquí en adelante ustedes van a ver plantitas que van a permitir curar heridas cuando a uno le pasa algo ahí en las marchas, que van a permitir aliviar el estrés, la tensión, la angustia que genera este momento de revuelta. Otras que tienen que ver para desintoxicarnos, porque no es natural que estemos recibiendo esos gases lacrimógenos que son súper invasivos del cuerpo. Entonces La Paz preparó esta sección y veamos lo que es botica callejera. Buenas tardes, yo soy Berbelis y hoy vengo a compartir con ustedes unos conocimientos sobre el ya conocido uso de las plantas medicinales. En esta ocasión especialmente dedicada a la calle, a todo lo que nos sucede cada vez que salimos de nuestras casas y nos enfrentamos a esa represión que podemos ver en nuestros trabajos, en las escuelas y también en la calle. Para eso hoy día quería comentarles sobre las propiedades de unas plantas que nos van a ayudar bastante con lo que significa la repra y ahí los golpes en su sistema antiinflamatorio. Para ello me gustaría darles a conocer esta espuela de Galán. Con esta planta, machacándola, aplastándola, logramos conseguir liberar sus propiedades y aplicarla sobre las zonas afectadas por un hematoma, por golpes, para poder desinflamar y atenuar los moretones. Podemos incluir también esta planta, que algunos la conocen, la han visto por ahí en bastantes jardines o calles, que es la milenrama, planta que tiene bastantes propiedades antibacterianas y antimicóticas, por lo tanto ayudan también ahí a que las heridas no se infecten en el caso de estar abiertas. Para las heridas abiertas, lo mejor que podemos hacer y lo que recomendamos es realizar una infusión con matico, esta planta que todos hemos usado alguna vez. ¿Quién no conoció el matico con sus abuelas? Y la caléndula o la chinita. Sobre todo en esta planta lo que usamos son los pétalos. Esto se le agrega agua caliente, se tapa durante 5 minutos, dejamos caer las gotitas y concentramos un líquido de agua hervida que aplicamos sobre las heridas abiertas cada vez que realizamos curaciones. Para ello podemos utilizar telas de algodón para poder realizar un parche sobre las heridas. Podemos utilizar también dentro de las mismas plantas, como para la infusión, el matico o la yareta. Ambas son de la misma familia de los plántagos, también con propiedades vulnerarias que ayudan a la cicatrización de las heridas,
en conjunto con la milenrama y la caléndula. Dentro de las propiedades antiinflamatorias también que nos pueden ayudar bastante en el caso de los golpes fuertes o pesados, es ya realizar maceraciones que pueden ser llevadas a cabo en aceite o en alcohol del boldo. O en el caso de los amigos que viven en el sur pueden también y conocen las propiedades del canelo, que también se utilizan para realizar maceraciones que se dejan en una botella durante 2 semanas aproximadamente, y esas después se pueden aplicar en forma de friega en las zonas que son afectadas por los golpes, por la represión. Eso con lo que respecta más o menos a las plantas de uso cicatrizante, antiinflamatorio y descontracturante para los lumazos, para los golpes ya más fuertes. Golpes muy fuertes, donde podemos apreciar claramente que la zona está afectada, lo que hacemos es el método de cataplasma. Las cataplasmas o emplastos son, como su nombre lo dice, machacar. Apretar la planta, la colocamos sobre la zona afectada. Recordamos entonces que esta tiene el nombre común de espuela de galán o capuchina. También sus flores son bastante útiles para estos efectos, y lo que podemos hacer después es aplicar compresas encima. Con una tela de algodón, previamente la empapamos en agua caliente, en una infusión que puede contener las mismas hierbas antiinflamatorias que hemos visto, como el llantén o el romero, y lo aplicamos sobre la zona, manteniendo caliente la zona afectada para que los principios activos traspasen entonces las barreras de la piel y puedan pasar al torrente sanguíneo. Cuando sentimos que esta compresa se está enfriando, nuevamente la volvemos a untar por la zona caliente. Se puede aplicar, por ejemplo, en esguinces, en torceduras, en los pies, siempre procurando que esto se mantenga caliente. Bueno, ya saben, hay que cuidarse, hay que seguir en la calle, hay que mantenerse en rebeldía, pero sigamos los consejos de esa botica callejera. Bueno, para volver a la conversación, yo creo que la gente que nos estaba viendo ya se dio cuenta que acá la palabra circula, se dispersa, así que la voy a tratar de atrapar en el tema de cómo el neoliberalismo nos ha fragmentado, ha generado estas identidades encapsuladas, estas identidades de metro cuadrado que le permiten gestionar mejor las identidades. Yo creo que en el tema de lo LGTB los últimos 5 años, los últimos 7 años ha sido súper emblemático el tema de tratar de incorporar, de tratar de incluir, supuestamente a partir del reconocimiento de derechos, pero que finalmente lo que hace es que te genera una identidad diferenciada a la cual se le niega desde el sentido común la posibilidad de la rebelión, claro, la posibilidad de pensarse desde otro lugar de insurgencia, que no es solamente el debate y la disputa por la sexualidad, sino que tiene que ver la disputa por la vida. De hecho, ahora la disputa que se está dando dentro de los movimientos institucionales LGBTIQ+, es el acceso a puestos de poder. Hoy la presidenta de Fundación Iguales es parte de Bópoli, entonces todo como que se va rotando, las mismas caras de la diversidad sexual institucional están hoy en el mundo empresarial, en el mundo político. Claro, el mundo político tradicional, la partidocracia, y no se está, bueno, tampoco es que esperemos que la diversidad sexual institucional se haga cargo de las demandas del mariconeo crítico, porque creemos que ellos quieren, ellos, ellas y ellas, quieren incluirnos dentro de la normalidad heterosexual, por lo tanto también nos quieren incluir dentro de la normalidad del capital. Y nosotros no queremos eso, por el contrario queremos reivindicar mariconeos emancipatorios que vayan por la abolición del régimen heterosexual y el capital. No queremos incluirnos dentro de puestos de poder, de gerencia, como lo es esta chica trans que es gerente en Cencosud, que es súper respetada, pero que está a favor de sacar los milicos a la calle. Entonces, claro, nos posicionamos desde ahí
Y vemos ahora, en tiempos de revuelta, que las alianzas que hemos logrado o que esta apertura al debate nos ha permitido hacer son bacanes porque ya no son me organizo solamente con el mariconeo en la calle, sino que reafirmo que la calle es mixta, que hay de todo. Prefiero organizarme en la calle a recibir, por ejemplo, violencia en la misma cotidianidad urbana sin tener a alguien al lado que me pueda apañar a defenderme. Yo creo Y que de ahí en contra de violencias más estructurales como las que ejerce el Estado o el empresariado sobre los territorios. Creo que hay dos cosas que tú mencionaste que me hacen pensar. Una es que esta revuelta ha reterritorializado la calle neoliberal, que era el espacio en el que uno transitaba para consumir, o en el espacio que uno transitaba para llegar al trabajo y seguir produciendo. Ahora ha sido transformada en un espacio como de convivencia, y eso también ha generado que nosotros hemos logrado, yo creo, ojalá, empatizar con la experiencia de grupos para los cuales la calle siempre fue una amenaza, porque para nosotros hoy día la calle es una amenaza. Entonces salir en la tarde a la calle, ir a las plazas cuando andan los guanacos dando vueltas, cuando hay momentos en que a las 5 de la tarde empieza a escuchar los tiros al aire frente del hospital de Coquimbo, nos transforma igual la calle en un espacio de desafío, en un espacio que de por sí te amenaza, y eso permite reconocernos también en comunión con grupos que han vivido eso siempre, como las poblaciones de diversidad, como los grupos, no sé si se dice poblaciones porque así lo dice el Estado, así que corrijo, pero con las personas que tienen orientaciones sexuales no heterosexuales, no heteronormadas, para las cuales transitar a las 12 del día era amenazante. Y creo que eso ha sido súper violento, y que nosotros veamos esa violencia también nos permite como problematizarnos, porque también como sujetos neoliberales nosotros hemos sido cómplices o hemos ejercido en diferentes momentos también esa violencia. De hecho, igual, por ejemplo, cuando hemos organizado ollas comunes, las niñas que rondan la plaza o que rondan las villas que están cerca a la plaza de la Resistencia, siempre han respetado mi pronombre, que es ella o ella. Cuando van a la casa, por ejemplo, me dicen tía y todo eso, prácticamente me tratan como si fuera una señora. Entonces, somos las viejas carbineras. Claro, entonces como se dan todas esas dinámicas, que no necesariamente tiene que haber un estado mediador para que eso suceda, sino que entre reconocernos en la calle, en la plaza, va a suceder mientras se converse. Y eso yo creo que la revuelta fue lo que permitió que se diera, porque de otra forma no se iba a dar. Es que estamos luchando al lado, Claro. Entonces es diferente a cuando a ti te muestran al actor de Hollywood, así como demasiado espectacular en el gay, así como muy heteronormado, en una foto de revista, a cuando tú vi a alguien que estaba poniendo el cuerpo, como está poniendo el cuerpo el de la barra y como estaba poniendo el cuerpo la señora. Entonces como que se rompe esa burbuja que el mercado había generado en torno a los LGTB. Creo que eso es como súper importante. Pero ese encapsulamiento que se da con esas identidades, también lo vemos que se da con las identidades de naciones y de pueblos indígenas originarios, ¿ya? Que también son transformados en un espacio de nuevas mercancías, como lo que se vive en Chile con las poblaciones, con los pueblos, las naciones indígenas. Y creo que también este momento de revuelta ha sido un espacio para que eso explote igual. Ya se están dando fuertes procesos de dignificación, se está pensando en el potencial político que tiene para nosotros el establecer redes de solidaridad, y sobre todo el que estos grupos, sobre todo en el caso de los mundos mapuches, comenzaron a operar como reservorios morales, como que cuando nosotros pensábamos en cómo podíamos imaginarnos la rebeldía, el referente que tenemos son las décadas, los ciclos de resistencia del pueblo mapuche. Entonces, por eso que en estas manifestaciones la bandera mapuche, la simbología mapuche ha sido tan fuerte. Yo creo que es la primera revuelta en la cual la bandera patriota, la bandera nacionalista del Estado opresor, del Estado violador, ha sido desplazada por estas otras banderas, que no es que nosotros nos reconozcamos como mapuche, porque eso sería súper así desubicado, así, claro. Sino que en realidad es tener esa bandera como un gesto para reconocer
que ahí hay un referente moral que nosotros podemos usar como inspiración para nuestras luchas, y es porque también esos pueblos han sido fuertemente no solamente criminalizados, sino que también han sido pacificados bajo lógicas de mercado, el tratar de transformarlos en consumidores, el tratar de exportar y de vender su diferencia cultural como un insumo, el tratar de fetichizar esas identidades, transformarlas finalmente en un souvenir exportable, también es producto de las lógicas de reconocimiento neoliberal. Y creo que otro fragmento de lo social, porque así el neoliberalismo lo gestiona, que también ha sido domesticado por la lógica de mercado, es la construcción del sujeto mujeres. Y la idea de que en Chile hay un potencial de empoderamiento femenino que está en función también de la acumulación neoliberal. Sí, de hecho igual estaba pensando eso en el sentido como de que todo el potencial que pudimos haber visto el año pasado como con el movimiento o los movimientos feministas, como que igual fue cooptado en gran parte por aparatos e instituciones neoliberales. Pienso que cuando estaba como en su máximo apogeo, por decirlo así, el gobierno de Piñera sacó la agenda de mujer. Entonces ahí hubo como un declive de las manifestaciones, en tanto la mayoría de las demandas se cumplían dentro de esa agenda mujer. O también el APEC. Sí, pues también APEC que este año tuvo como tema central a la mujer, y que Chile como que se jactó de hecho del tema de mujer. Pionero. Como pionero, claro, como que internacionalmente Chile es una vanguardia feminista, si lo queremos llamar de alguna forma, a través de distintas políticas, y es principalmente el llevar a la mujer al trabajo asalariado, y no a cualquier trabajo asalariado, pues como un trabajo asalariado en el que tiene que ser exitosa, en el que tiene que ser líder, en el que tiene que ser jefa, y como recién hablábamos que no era cualquier diversidad sexual, tampoco es cualquier mujer, también es la mujer joven, la mujer talentosa, mismas palabras del gobierno, es la mujer que tiene cierto capital cultural y tiene acceso a ciertas tecnologías. Sí. Es la mujer que se está trabajando para empoderarse. Claro. Bajo la lógica Sí, de mercado. Claro. Y eso es como súper fuerte porque, por ejemplo, uno ve que las empresas mineras, ya, o ve que la gente de Icare, o ve que la gente de la SOFOFA, que finalmente son los que manejan el poder instituido en Chile, están generando sistemas de cuotas, están hablando así como de que las mujeres puedan entrar de manera mucho más proporcional en relación a los hombres, por ejemplo, al mercado de la minería. Y eso se entiende como un logro del ciclo feminista, y que en realidad lo que está haciendo es domesticar ese potencial político para poder hacerlo más productivo. Y reproducir una lógica binaria. También que incluso el mismo movimiento de unidad social está reproduciendo, porque quiere como una nueva constitución como paritaria, ¿cómo era? Sí, paritaria. O sea, todavía se piensa que la conformación de todos los mundos es 50% hombres, 50% mujeres, de manera súper colonial, obviando otras subjetividades que se escapan de esa división sexo-género que proviene de Occidente. O sea, ¿dónde están las personas mushe? ¿Dónde están las personas no binarias? ¿Dónde están las personas que incluso se enuncian simplemente como maricones o mariconas? O las personas travestis. Es verdad. Y entonces, como que siento que asume que por haber una cuota de mujer, como que ya el problema está resuelto, y que esa cuota de mujer va a ser representativa de todas las otras más llamadas minorías. Sí, yo creo que como para contextualizar eso, nosotros vivimos y fuimos criados en una sociedad neoliberal que en el mes de octubre se empezó a agrietar. La grieta estaba ahí solamente faltó clisarla, y eso lo hicieron los secundarios, y se abrió una grieta. Y esa grieta generó mucha rebeldía, esa grieta generó mucha resistencia, esa grieta generó mucho dolor, porque se bañó con sangre las calles de todos estos territorios, de gente asesinada por el terror del Estado, y rápidamente aparecieron las estrategias de pacificación social. Y las estrategias de pacificación social no solamente vinieron desde el gobierno, no solamente vinieron desde el mundo empresarial estatal, sino que también vinieron desde lo que nosotros llamamos el ciudadanismo neoliberal, que son aquellas agrupaciones, que son aquellos sujetos, aquellas colectividades que empezaron a buscar una salida de la crisis, y al buscar esa salida de la crisis lo hicieron posicionándose desde un deber ciudadano,
desde una crítica al modelo centrado solamente en la Constitución ilegítima de 1981 y con un sentido súper patriota y reproduciendo todos los lugares comunes de la colonización. Y ahí es donde surge esta figura que nosotros hemos criticado muchísimo, que es la figura de las mesas de unidad social. Las mesas de unidad social son un referente del ciudadanismo acrítico, del ciudadanismo neoliberal, ya que si bien está promoviendo una constitución elaborada participativamente, está reproduciendo todos los vicios que han generado nuestras condiciones de desigualdad, y creo que es súper importante cuando ellas enarbolan la idea de que la asamblea tiene que ser paritaria, la idea de que la asamblea tiene que ser plurinacional, como si eso de cierta forma le diera mayor legitimidad, cuando nosotros podemos desmantelar el sistema binario, ya cuando nosotros podemos desmantelar esa idea de la plurinacionalidad que finalmente lo que hace es generar identidades esencializadas. Claro. Yo no sé cómo están pensando que van a hacer un sistema paritario, están pensando 50 hombres, 50 mujeres, dejando fuera todo lo demás, pero también están pensando en de que las mujeres que van a estar ahí van a estar como representando proyectos de mujeres y proyectos de hombres, o sea, nuevamente vuelve a fragmentar la idea. Claro. Y deja de lado también como la posibilidad de desmantelar algo de verdad, porque si hablamos, todo lo que hablábamos recién del reloj capitalista, se mueven bajo una lógica de un tiempo capitalista de hacer todo en la inmediatez. Como que no da el tiempo de estar en la crisis, y nosotros no queremos salir de la crisis. Queremos estar en este caos y que fertiliza. Sí, y mediante también la conversación, y lo que quieren es como al final volver a esta normalidad y a la paz neoliberal. Es cerrar la grieta completamente lo más rápido que se pueda. Y maquillarla. Ya, ahora, yo creo en función de eso de que es súper peligroso lo de esta asamblea popular plurinacional y paritaria, porque representando a las mujeres, imagínate que se le da a la ministra Plat por ser candidata y termina representando a las mujeres de nuevo. Claro. Entonces yo creo que eso sería como súper catastrófico para las luchas de los feminismos críticos. Entonces, igual ahora el movimiento, el partido Chile Feminista, que en su declaración de principios dicen en prácticamente todo el documento que quiere refundar la patria, refundar el Estado-Nación, y sigue con la idea de que el mundo es 50% hombres, 50% mujeres. Es como, igual todos esos feminismos institucionales están tomando caleta de fuerza gracias al ciudadanismo neoliberal que le da legitimidad. Lamentablemente la gente está legitimando el orden, bueno, contradictoriamente, pero por otro lado también lo está saboteando. Yo creo que este momento de revuelta, como dice la Eli, ha sido también para revolver ideas y cocinarlas de nuevo, así, y como llevarnos a criticar ese sentido patrio que está en la idea de rescatar Chile del neoliberalismo a través de una nueva constitución, cuando hay que reconocer que las constituciones anteriores todas fueron ilegítimas, no solamente esta, o sea, fueron escritas, fueron promulgadas, fueron debatidas principalmente por hombres, como tú dices, hombres heterosexuales, blancos, que sabían leer, que sabían escribir, y que fueron los que fundaron una nación sobre la sangre derramada de todos nuestros pueblos, de todas nuestras ancestras, que igual eso es como súper violento. Entonces lo que hace la Mesa de Unidad Social es intentar encauzar la crisis, intentar cerrar las grietas. Se posicionan críticos al gobierno, pero siguen reproduciendo las lógicas de dominación. Y una cosa que la Nata mencionó recién y a lo mejor ahora se podía retomar, es que para hacerlo empezaron a insertarse en los espacios de revuelta de calle y empezaron a aparecer los cabildos, que es una institución súper colonial, que para nosotros fue súper ofensivo cuando empezaron a aparecer, y empezaron también a hacer los espacios de asamblea. Empezaron a hacer incluso algo que no sé si viene de la Mesa de Unidad Social, pero de grupos cercanos, al menos lo que uno ve, que son las clases de emergencia, que finalmente era llevar la escolarización a la calle sin romper la lógica de reproducción vertical de los saberes, una cuestión terriblemente escolarizada, colonial, autoritaria. La idea de que ahora instalaron
como una de las demandas que vuelve educación cívica a los colegios. Yo tuve educación cívica en el liceo, estaba en el liceo A8, el Diego Portales, y fue horrible. O sea, ojalá nunca vuelvan las clases de educación cívica a la escuela. Claro, y esta idea de que la gente necesita educarse, como si la gente no supiese ya que está la cagada en todo Chile y que hay cosas que están mal y que tienen que cambiar. Pues no, pues está siempre como esta idea Súper elítica. sí, de encasillar e ir como a enseñar. Por ejemplo, en una entrevista decían así como de que no tuviesen miedo de ir a no sé si vocera o ex vocera de la Mesa de Unidad Social de Coquimbo, pero decía como que si la gente no sabía, que igual se acercara porque ahí se les enseñaba, ¿cachai? Entonces como que a mí no me gustaría ir a un lugar donde me enseñen algo, porque claramente yo quiero ir a compartir mi punto de vista, yo ya sabiendo toda la realidad que estamos pasando. Entonces, como lo que decía recién, pues que como que todo este potencial de rabia, de desborde, se está encasillando en estas asambleas formateadas, pues, o en esta idea de las clases de emergencia que básicamente te enseñan una metodología para hacer un cabildo, pues. Y esta idea también, como lo decía la Eliana, del reloj capitalista, de decir así como de que si la información que sale de los cabildos y lo que se conversó en las juntas no se sistematiza, no vale de nada. Y si no se la envían a la Mesa de Unidad Social para que ellos la sistematicen y la saquen a nivel nacional, tampoco valió de nada. Como si nosotros como seres autónomos no pudiésemos llegar a esas reflexiones, o más aún, llegar a la acción de hacer algo por eso. Yo creo que igual es súper importante, porque en el sistema de cabildeo, las viejas cagüineras nunca han tenido lugar. Y creo que eso hay que tenerlo como súper claro cuando uno se acerca a esos espacios. O sea, recién la Nata hablaba de que las primeras semanas de la revuelta empezaron a circular así como instructivos de cómo se hace un cabildo. Tenemos 3 preguntas, dedíquele 40 minutos y luego haga un plenario. Y eso lo que hace es que te vuelve a atrapar la palabra, te vuelve a capturar la palabra, y la palabra no puede desde esa forma fertilizar otras conversaciones. A mí me molesta mucho cuando cada vez que uno ve un programa en la tele en la cual se está hablando de neoliberalismo, o cuando estos grupos hacen sus foros y quieren dar la opinión de la revuelta, te ponen a este lado a un abogado o una abogada, y a este otro lado te ponen a alguien que está encargado de economía o de cosas así. Entonces al final como que las personas que solamente tienen una formación académica determinada son las que van a poder hablar de cómo salir de la crisis y cómo encauzar el proceso que se está viviendo de rebeldía. Eso lo encuentro terrible, así como súper amenazante. Quieren desplazar lo público a un centro de especialistas que se encargue de explicar todo. Básicamente quieren mediar los conflictos a través de expertos y como obviar las palabras otras que se dan en la calle, que se dan desde otros lugares como estos, pues, o sea... Y invalidar también la experiencia, pues invalidar la experiencia si no viene de cierto espacio más elitista y académico. Sí, y yo creo que ha sido súper importante que esta Mesa de Unidad Social, y también desde el Estado, cuando ya anuncia que va a ser una convención constituyente, que la crítica, que es una crítica radical al modelo, fue atrapada bajo el lenguaje jurídico. Y como que al final el debate entró dentro de lo que nosotros hemos denominado el fetichismo jurídico. Pensar que lo que necesitamos para cambiar nuestras relaciones sociales es un documento escrito en algo tan colonial como es una constitución. Claro, aprender y entender sobre leyes. Y estaba pensando como en lo más sarcástico, por ejemplo, esto de la Mesa de Unidad Social, y que recién hablábamos que esto había sido como un estallido, que había sido como provocado y propiciado por los secundarios. Y lo que conversábamos el otro día, que en la Mesa de Unidad Social no pueden participar personas menores de 14 años. O sea, queda fuera como las personas centrales de este conflicto, y quienes tienen ese potencial de rebeldía como más, no sé si intrínseco, pero más como puro, por decirlo así, quedan fuera de la discusión, pues no tienen cabida dentro de los cabildos que se organizan. Y más encima son los cabildos que, como ya se ha dicho, te vuelven a fragmentar. Pues entonces está el cabildo LGTB, está el cabildo de los adultos mayores, está el cabildo de los artistas, está el cabildo de la ciencia. Hay cabildo para todo, en verdad. Igual es súper preocupante. También. Cabildo canábico, de veras que también se intentó hacer acá en Sena y Coquimbo. ¿Sabes qué? Pero yo igual reconozco la amenaza.
Y reconozco que es una amenaza enorme, o sea, es muy posible que la pacificación social no venga desde el gobierno de Piñera, que ya claramente creo que está por los suelos en cuanto a legitimidad, sino que la pacificación social va a venir de la mesa de unidad social y va a venir de una mesa que exalta mucho que quienes participan en ella son ciudadanos y ciudadanas, y de esa forma invisibilizan que han dejado en casa la bandera de su partido, porque también hay que reconocer que las orgánicas que forman parte de la mesa de unidad social tienen un fuerte componente partidista, y hoy en día dejaron la bandera ahí mientras salen a la calle diciendo estamos hablando en nombre de la ciudadanía porque somos parte de la ciudadanía, para tratar de limpiarse un poco de toda la corrupción que en Chile ha permeado todos los espacios partidistas, desde la ultraderecha hasta el hoy por fin caído Frente Amplio, que nos da mucha alegría. Sí, de hecho eso es súper preocupante y sarcástico, porque me hiciste acordar que lo de la entrevista que les conté que había escuchado, desde la vocería de La Serena se denominaban como apartidistas, como que no tenían partido dentro de la mesa de unidad social, que sí habían personas que formaban parte de un partido, pero como que lo que hacían ellos para que eso como que no interferiese era que las personas debían saber que cuando entraban a la mesa de unidad social debían como abstenerse como de su partido y participar como ciudadanos que pertenecen a cierta organización, y eso es imposible separar como una militancia de una organización, sabiendo además que son líderes regionales de ciertos partidos políticos, porque desde la nueva mayoría o la vieja concertación hasta el Frente Amplio. Es súper preocupante porque cuando tú les decís algo te tiran a tirar ese argumento como de que no, yo no estoy acá como formante de un partido, sino que estoy como persona natural prácticamente. Son cosas inseparables, y de hecho en muchas cagüines que hemos tenido la gente también tiene esa misma desconfianza con las personas de los partidos políticos, pero estas personas no llegan a una actividad sincerándose y diciendo como sabes que yo soy del Frente Amplio, te lo digo al tiro, ¿no? Pues lo esconden, ¿no? Ahora yo igual lo entiendo porque les debe dar mucha vergüenza Sí. a alguien decir yo soy del Frente Amplio o yo soy PPD o cualquiera de esas cosas, o sea, no sé, decirlo en público yo creo que no es como el mejor momento para hacerlo. Y ¿sabes qué? Yo sí creo que hay algo que ninguna mesa de unidad social va a poder hacer, y es callar el palabreo de la yeca. Así que vamos a aprovechar de hacer una pausa ya, y los vamos a invitar a ver una sección que se llama El Palabreo de la Yeca, que acá algunos de las cagüineras, los cagüineros durante los días de revuelta con una pequeña grabadora fueron invitando a la gente a palabrear. Así que escuchemos este palabreo de la yeca. Puta, mira, yo tengo rabia porque ¿cachai? Yo tengo 23 años y soy trabajador, pues. Estudio y trabajo, ¿cachai? Hago un esfuerzo culiado enorme y salgo a la hora en la callampa en la noche, ¿cachai? Después de estudiar, trabajo, me tengo que bañar media hora y tengo que irme al colegio, ¿cachai? Y ahí estoy, pero el país culiado está de mal en peor para mí, está de mal en peor, weón, puta. Como te dije recién, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres al final, ¿cachai? Y hoy en día una lata igual lo que hace la prensa, que le haga vista gorda a la weá, ¿cachai? O que le dé prioridad a cosas que realmente no vale la pena, pues, si está bien que saquen una weá, pero que le den tema todas las semanas, weón, ¿cachai? Que a los mismos protestantes se le discrimina, weón. Puta, yo he visto cabros que no saquean con fines de salvarse ellos, sino que también para la misma gente pobre. Hay gente que vive en la calle, bueno, que no tiene que comer. Yo he visto cabros que han sacado cosas para comer y le han dejado comida para los cabros, ¿cachai? Puta, el pueblo, son poca la gente que se preocupa por la gente de la calle, ¿cachai? Vivir en la calle es penca, bueno, el país culiado no te apoya. Una vez a las 1000, bueno, hace una campaña culiada callampa, weón, ponen a un weón que está a la moda, por ejemplo, el Pancho Savera, weón, que haga la weá, y todos ahí alaban la weá, ¿cachai? Todos ahí le tiran flores, weón, que el país culiado y la weá, ¿para qué, weón? Si es mentira toda esa weá, pues amigo, ¿sí o no? Sí, weón. Toda esa weá es mentira, toda esa weá es montaje, weón, oportunidad a la gente, cero oportunidad. Sí, los hospitales, la atención es callampa, weón. Hay gente que la atienden en el suelo, weón. Hay gente que la hacen sin mentirte levantarse a las 5 de la mañana, weón. Sí, ¿qué creen?
weón, es una weá. ¿Y para qué? ¿Para que te den 10 números culiados, weón? Claro. ¿Para que te atiendan hasta las 8, weón? Sí, po. Yo lo No, encuentro es que- absurdo, de verdad lo encuentro Y absurdo, te de verdad. atienden como el hoyo. Y te atienden como el hoyo, esa es la weá también, pues. El país culiado está, de verdad está, es terrible clasista el país culiado. Hay gente que apoya el movimiento, toda la weá, pero después anda como de esas personas que tira la piedra y esconde la mano. Claro, ¿Cachai? Y esa weá a mí no me gusta. La gente tiene que ser de una pura línea. claro. O anda tratando de simio a los que, no sé, pues se rescatan su weá. Porque mira, igual la gente quedó traumada con el tema de Pinochet, weón. Maricona contra el Estado, Maricona contra el capital, maricona antifascista contra el saqueo empresarial, maricona contra el Estado, maricona contra el capital, maricona antifascista contra el saqueo empresarial. horas de ninja warrior, patada en la cabeza o a tu guata llena de cerveza, corriste lento, tu raja hedionda te pesa. Y así con el palabreo de la YECA, pues, parece que ni el Estado, ni los PACO, ni la Mesa de Unidad Social va a hacerlo acallar. Esperamos seguir palabreando. Vamos a volver entonces como al último rato ya que nos queda de esta conversa. Si se dieron cuenta, la palabra se nos arranca cada rato, así que la vamos a volver a traer acá, pero la idea es que siga fluyendo la palabra, que esté libre la palabra. Pero sí quería como invitar a conversar en torno a nuestras experiencias, así como más personales, de cómo nos pilló la revuelta. Ya, cómo nos pilló la revuelta y contar a lo mejor alguna experiencia que nos haya permitido abrir una reflexión nueva, que nos haya permitido así como abrir un debate interno nuevo o un posicionamiento nuevo a partir de lo que se ha vivido durante estas fértiles semanas de rebeldía. ¿Quién quiere empezar? No sé si querías empezar tú con lo Bueno, durante las semanas de revuelta, como que pensaban que en realidad desde el mariconeo nunca hemos estado en la normalidad. Cuando la gente dentro de la revuelta dice que no quiere volver a la normalidad es porque en algún momento lo estuvo. Nosotros jamás lo estuvimos, o sea, nunca fuimos normales, nunca pudimos tener un tránsito tranquilo por la calle, jamás incluso tuvimos una representación en la partidocracia o incluso en el rostro visible del Estado, como si lo tuvo la clase heterosexual. Y bueno, tampoco queríamos esa representación por ningún motivo. Pero a pesar de eso, nos fuimos dando cuenta de que podíamos ir articulándonos con otros conflictos sin desconectar uno del otro. Ya. Y que, no sé, recuerdo cuando empezamos a hablar como de las emociones en algunos cagüines, que ese lado del mariconeo igual es súper rígido tocarlo, como es un lado muy intenso, por así decirlo. Y cómo eso se iba conectando con el tema del capitalismo, las emociones dentro como de una sociedad neoliberal. Me generó una emoción súper extraña, indescriptible, el hecho de estar en una marcha en el centro y que hubiese un grupo de cabras gritando puta, maraca, pero nunca paca, muy jazz. Y después un grupo de personas, la gran mayoría eran cabros de la barra, empezaron a gritar putos, maracos, pero nunca pacos. Y eso igual fue extraño porque justo venía llegando el mariconeo a la marcha y fue como, ay, este es nuestro grito. Igual el puta, paca, Putas maracas. putas, pero- maracas, pero nunca paca, igual nos toma. Pero el putos maracos no es tan común verlo, menos en esa masculinidad de barra que es tan como visceral también. Y fue regio. Fue como, sobre todo cuando ese gesto no era hecho con una sonrisa de burla, sino que era con cierto compromiso. Como... Es que, ¿sabes qué? Yo quiero regalarme de eso para también a lo mejor explicar el subtítulo de los cagüines callejeros que a lo mejor ustedes vieron en el logo de inicio del programa, que dice cagüines callejeros agrietando la paz neoliberal. Nosotras reconocemos que lo que pasó con la evasión del metro fue el momento en el cual se hizo visible una grieta pequeña, ya que tenía que ver con el tema de en ese momento de darse cuenta que la gente estaba viviendo en un mundo ficticio, en el cual estaba viviendo en una apariencia de normalidad, en el cual él finalmente en las noches no podía dormir porque estaba tan endeudado y no sabía si iba a tener la plata para pasarle al hijo para que tomara el metro al otro día. Entonces como que se derrumbó todo eso, pero esa grieta
empezó a encadenarse con otras grietas. Entonces se agrietó, por ejemplo, lo que es la experiencia colonial, y empezaba a abrirse un espacio de disputa de símbolos, de íconos, de lo que era como la narrativa colonial republicana, que también se agrietó. Y otra grieta que se abrió tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es el cómo nos construimos como sujetos binarios. Y creo que eso es súper importante. Yo he estado yendo en este periodo a varios colegios que tienen enseñanza media o liceos públicos, y he conversado mucho con secundarias, y los temas que ellos ponen de conversación fueron impensables para mi generación. O sea, los cabres están debatiendo el tema de la alimentación, cómo generar alimentaciones que no generen tortura en otras especies, alimentaciones que no sean capitalistas, alimentaciones que no sean coloniales. También están debatiendo el tema de cómo tú puedes pensarte fuera de la lógica binaria de los sexos tradicionales, de los géneros. Y también están pensando cómo nosotros hemos ofendido a otras especies, haciéndolo homogéneo a los pacos, a las pacas, a los órganos represivos del poder. Y se está problematizando mucho este tema de los lenguajes del odio, que creo que es como súper importante. Entonces es gente muy joven, que es una nueva generación, que es una generación que desalojó el miedo de sus vidas, y que no solamente hizo eso, sino que está pensando de otra manera las relaciones sociales. Entonces sí se han dado eso. Creo que todos lo hemos visto, lo hemos vivido, de cómo en este momento de revuelta todo lo que tenía que ver con la estigmatización, con el generar prejuicios, con la discriminación hacia ciertos grupos, se empezó a subvertir igual. Y eso tiene un potencial enorme. O sea, que la gente esté pensando, no le vamos a decir chancho a los pacos, porque en realidad ¿qué culpa tienen los chanchos, que son seres vivos, de que los pacos sean unos represores, sean asesinos? Entonces creo que ha instalado otro debate. Entonces cuando uno hace una olla común ahora, ya no se piensa en cualquier olla común, sino que es una olla común que tenga un contenido anticapitalista en su contenido, en qué es lo que cocinas, cómo lo cocinas, no solamente el por qué se cocina. Sí, está pensando igual en lo que hemos conversado sobre la autogestión, y el no quedarnos como en la idea de la autogestión solamente es como ir a vender algo para generar lucas, sino que tiene que ver con todo un entramado de relaciones sociales, y de cómo hemos tratado de llevar eso como a la práctica a través de las ollas comunes, de las conversas, y lo mismo que decías tú, pues como que nos sirvió para articularnos, y la revuelta a nosotros también nos revolvió, pues nos llevó a situarnos como con ciertos piños, a piñarnos, a cuidarnos entre nosotros, a conocer cabres que nosotros nunca pensábamos que íbamos a conocer, pues como los niños en la Plaza de la Resistencia. Entonces como que si hubiese sido como una instancia, no quiero decir normal, pero si no hubiese habido revuelta quizás, hubiésemos podido hacer lo mismo de ir a la Plaza de la Resistencia a hacer una olla común, pero quizás no hubiese sido lo mismo. Quizás no nos hubiésemos articulado ni apiñado entre nosotros mismos, y eso no nos hubiese llevado a cuestionar lo que estabas mencionando tú, pues, por ejemplo, lo de los insultos y los lenguajes del odio, que es algo que hasta, por ejemplo, yo personalmente no me había cuestionado tanto. Eso igual es súper importante rescatar, como el apaño y el cuidarnos entre nosotros. Y el entender que las grietas que se están ahora abriendo son espacios de aprendizaje. Sí. Porque, por ejemplo, a mi generación le cuesta mucho entender la lógica del maltrato animal que supone el mercado de la alimentación capitalista. ¿Por qué nos cuesta mucho hacer eso? Porque fuimos socializados en un deseo y en un moldeo incluso de los sabores, del gusto, que te lleva a consumir eso. Entonces, y que también te amarra de cierta forma a lo que son los supermercados, a lo que son las cadenas alimenticias, a lo que son otras formas de explotación de los territorios. Y eso nos cuesta mucho. Y también nos cuesta mucho el tratar de entendernos a nosotras y a uno misma fuera de la lógica binaria. Sí. Eso creo que ha sido como súper importante, porque yo en este momento, en este periodo, he aprendido a reconocer algo que a lo mejor lo tenía como intuido, pero
racionalmente, no emocionalmente, Claro. que era el tema del potencial subversivo que tiene el cuestionar, el ubicarse en un lugar distinto al binarismo del sexo-género, porque es muy fértil, porque como ataca una dicotomía tan básica, te permite atacar todas las dicotomías. Sí, es una dicotomía estructural. Sí, te permite atacar todas esas formas cartesianas con las cuales nosotros hemos sido criados, entonces hay un potencial crítico y hay un potencial creativo en ese lugar que es donde ustedes nos han permitido poder entrar a dialogar. Sí, sabéis que respecto a eso igual yo siento que lo que hablaban en realidad ustedes tres es como... Igual a mí me ha ayudado mucho en el aprendizaje en la crianza y a cambiarlo porque antes yo decía que era mi crianza. Pero como que primero que todo empezar a decirle, a quitar el él o la antes y ayudarnos, por ejemplo con la Nata, ayudarnos a quizá llamarnos la atención cuando estamos siguiendo ese binarismo. A mí yo siento que un aprendizaje demasiado grande que creo que no hubiera logrado hacerlo si no hubiéramos creado estos vínculos que creamos en la revuelta. Y que también va a tener como una consecuencia, no sé si decirlo de esa forma, pero directa en la persona que yo estoy criando ahora. Y que además, donde están estos vínculos, que decía que antes era mi crianza, ahora ya no la veo tan así. Como que la siento más compartida, como algo que yo siempre quise hacer, quizás sin la revuelta yo no lo podría haber hecho, de quizás soltar a esta persona y como lograr que se críe realmente con una comunidad, que conozca más gente, o que pase que lo que pasaba antes, que cuando tú decías los de las viejas cahuineras, las viejas podían cahuinear porque tenían al lado a todos sus hijos jugando entre ellas. Entonces esto igual permite una crianza súper diferente, en el que uno, no sé, antes uno tenía muchas mamás. Estaba la mamá, la mami, y no todas era tu mamá realmente, podía ser tu abuela, tu tía, tu vecina que te cuidaba. Entonces se creaba como todo un vínculo con tanta gente que siento que se perdió y que gracias a esta revuelta, por lo menos yo, siento que quizás no lo voy a lograr completamente, o quizás sí, pero me lo estoy cuestionando y por lo menos lo voy a intentar. A mí me pilló, volviendo como a la pregunta que yo misma hice, de cómo nos pilló la revuelta, a mí me pilló en el momento del desencanto, en el que nosotras desde el colectivo El Quintral estábamos produciendo mucho, producir, pero sin fe. O sea, producir porque había que hacerlo, y producir en el sentido que nosotros hacemos investigación militante, investigación que desde hace muchos años ha estado orientado a nutrir grupos en resistencia, a hacernos parte de procesos de resistencia fuera de las redes del capitalismo académico, que creo que es algo muy de la sociedad neoliberal chilena. El hecho de que los saberes también son mercancía, el hecho de que para hacer investigación tú tienes que tener fondos, que el Estado te da permiso para investigar ciertas cosas y otras cosas no, el hecho de que finalmente mis horas de trabajo son traducidas en términos monetarios. Entonces nosotras del colectivo El Quintral nos propusimos como construir un lugar diferente para generar saberes que no fueran posibles de ser mercantilizados y que pudieran ir a nutrir resistencia. Y lo hemos estado haciendo todos estos años, pero lo hemos estado haciendo igual en la calle, lo hemos estado haciendo igual desde los espacios de las periferias, porque esos son los espacios en los que nosotras nos criamos y en los que nosotras nos reconocemos, pero sí con una desesperanza, con una situación así de que, pucha, Chile es el Chile neoliberal, y somos neoliberales, y la gente con la que yo converso es neoliberal, y no veíamos un horizonte de posibilidad de quiebre de eso. Entonces, de repente aparecen las noticias en la tele. Yo hace rato que no veo tele, pero alguien me llama y me dice, prende la tele, y yo le digo, no, lo busco por internet, en el computador, y empiezo a ver las imágenes, y yo dije, mañana pasa, porque esto ha pasado muchas veces en los últimos años, y va a durar una semana, va a durar 2, pero cuando de repente la cosa empezó a tomar otro ribete,
cuando empezaron a salir los militares a la calle, cuando se instaló ese terror en las familias, en los abuelos, en los padres de uno, ahí como que yo me di cuenta que no era igual. Y me acuerdo que ese día en la mañana, que fue 2 días después de que empezó la revuelta grande en Santiago, decidimos salir a la calle, a la plaza de Coquimbo, la que está ahí en la Concha, en el centro. Lo hicimos con mucho miedo, pero era un miedo así como que era un miedo asociado a la oportunidad, y lo voy a decir así, de que todo lo que nosotras habíamos producido en todos estos años, teníamos que tirarlo para afuera al tiro. Y todos los días sí compartimos la experiencia que teníamos un tema distinto para cahuinear, pero no era un tema que se improvisaba de la tarde para el otro día, sino que habían sido años de ir como generando eso, y pensar que fue útil en la revuelta y que fue útil para nosotras también poder tensionarlo, y que viniera gente y nos empezara a conversar desde otro lugar y nos hiciera mover eso que nosotras teníamos tan ordenadito. Fue súper increíble, fue súper fértil. Y lo otro que a mí me ocurrió también durante la revuelta es que viví con una alegría así como tan grande el ver cómo la frontera de legitimidad de la violencia estatal se caía. Cómo las mismas personas que hace 3 o 4 meses veían un chico o una chica encapuchada y pensaban que era un terrorista, y hoy en día lo valoran como un sujeto político importante, ha sido, yo creo que un acto que me va a marcar, así como el hecho de recuperar el derecho a la rebelión, que creo que eso es clave como para poder seguir agrietando el sistema. El hecho de ver que en los momentos de mayor represión, en los momentos de mayor como fuerza del terror estatal, las viejas cahuineras reaparecieron y a llevarle café a los cabros, a dejar pan, a cacerolear. Eso creo que marcó una generación. La generación nueva no va a tener el miedo que tuvo la gente en los años 80, en los años 90. Y creo que eso como que nos marcó mucho, y ver la ciudad liberada de la lógica mercantil. Ver la ciudad en la que tú te bajabas de la micro en la plaza, porque sabías que en la plaza te ibas a encontrar con alguien que a lo mejor conociste el día antes y con quien ibas a poder conversar. De ver la plaza llena de lienzos, de ver que habían marchas en Serena y Coquimbo todos los días. Entonces creo que esa es una experiencia que nos va a marcar así como época. A mí me pilló desesperanzada, y en el proceso como que me fui reencantando con la posibilidad de que Chile, o los pueblos o los territorios que están bajo control del genocida Estado chileno, podrían volver a reinventarse. Bueno, y parece que nos atrapó el silencio, y yo creo que una de las cosas que también hemos aprendido es que una manera de subvertir el capitalismo y como toda esta violencia neoliberal es recuperando el control de nuestros tiempos, y eso también es valorando nuestros espacios de silencio, porque no sé, esta sociedad es como tan competitiva que te olvidas siempre estar produciendo algo, aunque sea producir palabras, y como que el silencio es aquello que no queremos que nos ocurra. Y si se dieron cuenta, la palabra se gastó sola, así que igual parece que se acabó el programa por el día de hoy. Lo dejamos con esas últimas reflexiones. El llamado es a seguir en la calle, no hay que dejar la calle, hay múltiples formas de ocupar la calle. Nosotros reivindicamos todas las formas de resistencia, todas las formas de lucha política. Desde hoy día hacemos también un llamado a expresar la solidaridad con todas las personas que han sido violentadas por este poder estatal represor. Hacemos un llamado a solidarizar con los presos, con las presas, con los presos políticos de la revuelta, que nos hacen recordar los peores momentos de dictadura y que hoy en día necesitan de nuestra solidaridad. Así que hacemos ese llamado y nos vemos en un próximo programa para seguir cahuineando, y ahora usted salga a cahuinear a la calle. Desalambrar la palabra para hacerla circular e irrumpir el silencio neoliberal. Cahuinear, tensionar y sabotear la paz instalada por el poder mantendrá las grietas abiertas, fertilizará las rebeldías desde las conversaciones no mediadas por la tecnocracia estatal. Pateando su cara para que sepan, que se siente, que se enoje el presidente
presidente, que corra la sangre por su frente. Pateando su cara pa' que sepan que se sienten que se Gritando la paz neoliberal. la sangre por su frente, pateando su cara pa' que sepan que se siente que se enoje el presidente, que corra la sangre por su frente, pateándole la cara.